Buenos días. La clase de hoy de la materia química analítica trata sobre el tema titulaciones por precipitación. Si recordamos de la clase pasada, las titulaciones volumétricas pueden clasificarse de acuerdo con el equilibrio químico en titulaciones ácido-base, titulaciones por precipitación, titulaciones por formación de complejos o quelatos y titulaciones por oxidorreducción. En la clase de hoy vamos a dedicarnos a las titulaciones por precipitación, que son aquellas donde se produce una reacción de precipitación entre el valorando y el valorante. Los objetivos de la clase son, por lo tanto, que el alumno pueda diferenciar cuando una titulación es por retorno o directa, reforzar otras formas de expresar resultados y reconocer los distintos procedimientos y condiciones experimentales de las alurometrías. El contenido de la clase consta de los tipos de titulación, los métodos para detectar el punto final en las titulaciones por precipitación y la resolución de 3 problemas. Vamos a empezar entonces con los tipos de titulación. Los tipos de titulación, de acuerdo con el protocolo de titulación, son 4. Por un lado tenemos la titulación directa, donde se produce una reacción directa entre el valorante y el analito. Por ejemplo, en la titulación de cloruro de sodio con nitrato de plata, los iones cloruro provenientes del cloruro de sodio y los iones plata provenientes del nitrato de plata reaccionan para formar un precipitado de nitrato de plata. En este caso, el número de 1000 equivalentes de cloruro de sodio va a ser igual al número de 1000 equivalentes de nitrato de plata. En las titulaciones por retroceso o retorno, la reacción se da entre el analito y un valorante 1. El exceso de valorante 1 se titula con el valorante 2. Por ejemplo, la titulación de cloruro de sodio con tiocianato de potasio utilizando nitrato de plata como valorante 1. En este caso, en una primera instancia, se produce la reacción entre el cloruro y la plata para dar un precipitado de cloruro de plata. Y posteriormente, el exceso de plata reacciona con el tiocianato proveniente del valorante 2 para formar un precipitado de tiocianato de plata. Para estas titulaciones, el número de 1000 equivalentes de nitrato de plata va a ser igual al número de 1000 equivalentes de cloruro de sodio más el número de 1000 equivalentes de tiocianato de potasio. En las titulaciones indirectas se da una reacción entre el analito y un reactivo. El producto de esa reacción se titula posteriormente con el valorante. Por ejemplo, la titulación de peróxido de hidrógeno con valorante tiosulfato de sodio utilizando ioduro como reactivo. En esta titulación, el peróxido de hidrógeno oxida al ioduro transformándolo en periodato y el periodato se titula con tiosulfato de sodio. En este caso, el número de 1000 equivalentes de peróxido de hidrógeno es igual al número de 1000 equivalentes de ioduro, que a su vez también es igual al número de 1000 equivalentes de tiosulfato. Por último, tenemos las titulaciones por desplazamiento. En estas titulaciones, el analito desplaza a otra especie de un equilibrio y la especie desplazada se titula con el valorante. Por ejemplo, la titulación de mercurio 2 con hepta utilizando el complejo magnesio-hepta. El ion desplazado se titula con hepta valorante. En este caso, entonces, el catión mercurio desplaza al magnesio de su unión con el hepta y el magnesio desplazado se titula con hepta valorante, dando un complejo magnesio-hepta. En este caso, el número de moles del catión mercurio es igual al número de moles de magnesio desplazados, que a su vez son iguales al número de moles de hepta valorante. En el caso de las titulaciones por precipitación, hay distintos métodos para determinar el punto final. Uno de esos métodos es el método de Mohr, donde se utiliza como valorante el nitrato de plata. El analito pueden ser los iones cloruro, bromuro o cianuro, y como indicador se utiliza el cromato de potasio. Por ejemplo, para la titulación de cloruro de sodio con nitrato de plata, al agregar la solución valorante se produce la precipitación del valorando, de acuerdo con la siguiente ecuación. Ante el primer exceso de valorante, cuando todo el valorando ya ha precipitado, se produce la precipitación del cromato de plata, de acuerdo con la siguiente ecuación. Si comparamos los valores de Kps, se observa que la Kps para la precipitación del cloruro de plata es mayor que la del cromato de plata.
por lo tanto el cloruro de plata precipitará primero. Solo una vez que todo el cloruro de plata haya precipitado, la plata podrá entonces precipitar con el cromato, formando el precipitado de cromato de plata de color rojo. El punto final entonces se observa por la aparición de un precipitado de color rojo ladrillo. Algunas consideraciones a tener en cuenta para este método de detección del punto final son, por un lado, que se debe realizar un blanco. Esto se debe a que la concentración de cromato de potasio necesaria para que precipite el cromato de plata en el punto final es muy alta y tiene, por lo tanto, da soluciones de color amarillo muy intenso. Este color amarillo imposibilita la visualización del punto final y es por eso que se utilizan soluciones más diluidas de cromato de potasio. Como consecuencia, se necesita agregar un exceso de plata luego de alcanzado el punto de equivalencia para poder alcanzar el punto final. Para determinar el valor de este exceso se realiza entonces un blanco. Otra consideración a tener en cuenta es que se debe trabajar a pHs entre 6 y 10. Si el pH es menor a 6, dimeriza el cromato dando dicromato. Y si el pH es mayor a 10, precipita el óxido de plata. Esta técnica tiene además limitaciones, ya que no puede utilizarse para la cuantificación de ioduro o de tiocianato. Para la detección del punto final es el de Charpentier-Volhard. En este método se utiliza tiocianato de potasio o tiocianato de amonio como valorante. El valorando puede ser plata en una titulación directa, pueden ser aluros en una titulación por retorno o tiocianato si se utiliza plata como valorante. Y el indicador es una solución de catión férrico. En este método, por ejemplo, para la titulación de plata con tiocianato como valorante, al agregar la solución valorante se produce la precipitación del valorando de acuerdo con la siguiente ecuación. Se forma entonces un precipitado de tiocianato de plata de color blanco. Ante el primer exceso de valorante, cuando todo el valorando ha precipitado, se produce la formación del complejo entre el catión férrico y el tiocianato, observándose la aparición de color rojo. En estas titulaciones, entonces pasamos de una solución incolora en el inicio de la titulación hasta la obtención de una coloración rojiza cuando se alcanza el punto final. Las consideraciones a tener en cuenta para este método son: en el caso de la titulación de cloruros por retorno, ocurre que el tiocianato de plata es más insoluble que el cloruro de plata. Por lo tanto, el cloruro de plata se disuelve al titular el exceso de plata. Es decir, mientras estamos titulando el exceso de plata, el precipitado de cloruro de plata comienza a disolverse. Se produce entonces un error por defecto. Para evitar este error se pueden utilizar distintas técnicas como la filtración, el agregado de nitrobenceno, el calentamiento o utilizar una elevada concentración de catión férrico. Para el caso de la titulación de ioduros, el indicador se debe agregar luego del agregado de nitrato de plata. Ya que el catión férrico puede producir la oxidación del ioduro a perioduro. El último método de detección del punto final es el método de Fajans. En este método se utiliza como valorante nitrato de plata. El valorando pueden ser los aluros y el indicador consiste en compuestos orgánicos que se absorben sobre la superficie del precipitado, como por ejemplo fluoresceína o eosina. En este método, al comenzar la titulación, las partículas de cloruro de plata que se forman se rodean de iones cloruro que se encuentran en exceso. Al ir progresando la titulación, el catión plata comienza a estar en exceso y desplaza a los iones cloruro de esa capa primaria. Por lo tanto, el precipitado de cloruro de plata queda rodeado por cationes plata y adquiere una carga positiva. En el punto final, entonces, el indicador de carga negativa se absorbe sobre la superficie del precipitado que tiene carga positiva, produciendo un cambio de color. Por ejemplo, en la titulación utilizando fluoresceína como indicador se observa una coloración amarilla al inicio de la titulación debido a la fluoresceína y al llegar al punto final se observa la aparición de un color rosado debido a la absorción de la fluoresceína sobre la superficie del precipitado. En estas titulaciones
Se deben utilizar dextrinas para evitar la coagulación del precipitado y de esa forma poder observar mejor el punto final. Se debe tener en cuenta la fuerza de absorción del indicador. No se debe trabajar con luz directa. Y se debe controlar el pH para que se encuentre en un rango entre el pK del indicador y 10. Si el pH es menor al pK del indicador, este indicador se va a encontrar protonado y por lo tanto no se absorberá a la superficie del precipitado. Y si el pH es mayor a 10, va a precipitar el óxido de plata. Vamos a pasar entonces a la resolución de problemas. Comenzamos con el problema 6, que nos dice que una muestra de 0,5324 gramos de cloruro de bario se disuelve en agua y el cloruro se titula por el método de Mohr con nitrato de plata 0,0924 molar. En la titulación de la muestra se consume un volumen de 27,97 mililitros y el blanco consume 0,2 mililitros. Calcular el porcentaje de cloruro en la muestra y nos da los datos de peso atómico del bario y del cloro. Entonces, en este caso, tenemos una titulación donde agregamos 0,5324 gramos de muestra. Esa muestra contiene cloruro de bario. Y titulamos con 27,97 mililitros de nitrato de plata 0,0924 molar. Por tratarse del método de Mohr, se realiza un blanco que consume 0,2 mililitros de valorante. Se nos pide entonces calcular el porcentaje de cloruros en la muestra. En este caso, entonces tenemos que el cloruro y la plata provenientes del cloruro de bario y del nitrato de plata respectivamente reaccionan entre sí para formar el precipitado de cloruro de plata. Se trata, por lo tanto, de una titulación indirecta, donde hay una reacción directa entre el valorante, que es el nitrato de plata, y el valorando, que es el cloruro de bario. En este caso, por lo tanto, el número de miliequivalentes de cloruro será igual al número de miliequivalentes de plata, lo cual es lo mismo que decir, para este caso en particular, que el número de milimoles de cloruro va a ser igual al número de milimoles de plata. Para calcular el porcentaje de cloruro, por lo tanto, se le resta al volumen de valorante gastado el volumen del blanco, multiplicamos por la molaridad de la solución valorante para obtener el número de milimoles de nitrato de plata, que como ya habíamos dicho es igual al número de milimoles de cloruro. Al multiplicar por el peso atómico del cloruro dividido 1000, obtenemos los gramos de cloruro. Esos gramos de cloruro se encuentran en la muestra de 0,5324 gramos, pero nosotros queremos saber, para calcular el porcentaje, cuántos gramos de cloruro tenemos en 100 gramos de muestra. Por lo tanto, multiplicamos por 100 y dividimos por el peso de alícuota, es decir, dividimos por 0,5324 gramos. Reemplazamos los valores en la ecuación, obtenemos el siguiente resultado. La pregunta ahora es, ¿cómo expresamos correctamente ese resultado? Si recordamos de la clase pasada, la cantidad de cifras significativas con la que se expresa el resultado final de un análisis va a ser igual al número de cifras significativas que tenga la determinación experimental que menos cifras significativas aporte. En este caso, las determinaciones experimentales son, por un lado, el volumen de valorante consumido, que tiene 4 cifras significativas, la concentración del valorante, que tiene 3 cifras significativas, y el peso de la alícuota, que tiene 4 cifras significativas. La determinación experimental con menor número de cifras significativas, en este caso, es la concentración del valorante. Por lo tanto, vamos a expresar el resultado con 3 cifras significativas. Nos queda entonces que el porcentaje de cloruro es igual a 17,1. Pasemos entonces al problema 8. En este problema se valora una muestra de cloruro de magnesio según el método Charpentier-Volhard de acuerdo a la siguiente técnica. Se pesan 0,2500 gramos de muestra, se disuelven en cantidad suficiente de agua y se tratan con 50,12 mililitros de solución de nitrato de plata 0,1008 normal. Se filtra el precipitado obtenido recogiendo el filtrado en un matraz aforado de 250,15 mililitros, llevando a volumen. Una alícuota de 25,05 mililitros de esta solución requiere 20,08 mililitros de solución de tiocianato de amonio 0,0125 normal para precipitar el ion plata presente. Calcular pp1000 de cloruro de magnesio de la muestra.
y nos dan los datos de peso atómico de magnesio y de cloruro. En este caso entonces se produce la disolución de 0,2500 gramos de muestra y a esa solución se le agregan 50,12 mililitros de nitrato de plata. En este punto se produce entonces la reacción entre el cloruro proveniente del cloruro de magnesio y la plata proveniente del nitrato de plata para dar un precipitado de cloruro de plata, quedando plata libre en exceso. Esta solución se filtra y el líquido del filtrado se lleva a volumen en un matraz de 250,15 mililitros. De esa dilución preparada se toman 25,05 mililitros y se titulan con tiocianato de amonio. En este punto, entonces, el tiocianato proveniente del tiocianato de amonio reaccionará con la plata que quedó en exceso del paso anterior, dando un precipitado de tiocianato de plata. Es decir, el total de plata que se agregó para esta determinación reaccionó por un lado con el cloruro proveniente del cloruro de magnesio y por otro lado con el tiocianato proveniente del tiocianato de amonio. Estamos por lo tanto en presencia de una titulación por retorno. Se nos pide entonces calcular las pp.1000 de cloruro de magnesio. Al tratarse de una titulación por retorno, lo que podemos decir es que el número de miliequivalentes de nitrato de plata es igual al número de miliequivalentes de cloruro de magnesio más el número de miliequivalentes de tiocianato de amonio. Por lo tanto, podemos calcular el número de miliequivalentes de cloruro de magnesio como el número de miliequivalentes de nitrato de plata menos el número de miliequivalentes de tiocianato de amonio. Por otro lado, nos piden calcular pp.1000 de cloruro de magnesio. Repasemos entonces qué significa pp.1000. Esta unidad significa que nos piden calcular los gramos de cloruro de magnesio en 1000 gramos de muestra, que es lo mismo que decir miligramos por gramo de cloruro de magnesio. Por lo tanto, para calcular las pp.1000 de cloruro de magnesio, por un lado calculamos el número de miliequivalentes de nitrato de plata como volumen por normalidad de esa solución, y le restamos el número de miliequivalentes de tiocianato de amonio que se calculan también como volumen por normalidad. Recordemos que la titulación con tiocianato de amonio se realizó sobre una alícuota de 25,05 mililitros que provenía de un volumen total de 250,15 mililitros. Por lo tanto, debemos tener en cuenta esta dilución en el cálculo. Para ello, multiplicamos los miliequivalentes de tiocianato de amonio por el volumen del matraz y dividimos por el volumen de alícuota. Presten atención y noten que esa dilución, ese volumen de matraz y volumen de alícuota, únicamente se aplica a los miliequivalentes de tiocianato de amonio, ya que solamente afectan a esta determinación. De esta resta obtenemos entonces los miliequivalentes de cloruro de magnesio. Para pasar ese valor a gramos, multiplicamos por el peso del miliequivalente de cloruro de magnesio y multiplicamos por 1000 y dividimos por el peso de alícuota para obtener entonces las pp.1000 o los miligramos por gramo de cloruro de magnesio. Para calcular el miliequivalente de cloruro de magnesio debemos tener en cuenta que por cada mol de cloruro de magnesio se liberan 2 moles de cloruro, que son los que reaccionan 1 a 1 con el catión plata. Por lo tanto, el miliequivalente de cloruro de magnesio se calculará como su peso molecular dividido 2000. Si reemplazamos todos los datos en la ecuación, obtenemos un resultado de 570,6 pp.1000 de cloruro de magnesio en la muestra. Para finalizar, veamos el problema 9. En este problema se analiza una muestra de plaguicida de 1,0100 gramos. Su contenido de arsénico se transforma en ácido arsénico. Posteriormente se neutraliza el ácido y se agregan exactamente 40,08 mililitros de nitrato de plata, 0,06222 normal, para precipitar cuantitativamente el arsénico 5 como arseniato de plata. El exceso de catión plata del filtrado y lavado se valora con 10,76 mililitros de tiocianato de potasio 0,1000 normal. Calcule las pp.1000 de trióxido de arsénico en la muestra y nos da los pesos atómicos del arsénico y del oxígeno. En este caso entonces se disuelven 1,0100 gramos de muestra. Esa muestra contiene arsénico, el cual se transforma en ácido arsénico.
ese ácido arsénico se neutraliza completamente liberando al anión arseniato y el arseniato se precipita por medio del agregado de nitrato de plata para formar arseniato de plata. Esa solución se filtra y el líquido del filtrado se titula utilizando tiocianato de potasio como valorante. En este caso, el tiocianato va a reaccionar con la plata que quedó en exceso, es decir, la plata que no precipitó como arseniato, para dar un precipitado de tiocianato de plata. Nuevamente estamos en presencia de una titulación por retorno, y en este caso nos piden calcular las pp1000 de trióxido de arsénico. En este problema, por lo tanto, al pedirnos pp1000 de trióxido de arsénico, nos están pidiendo que calculemos el contenido total de arsénico en la muestra expresándolo como trióxido de arsénico. Por lo tanto, lo que debemos considerar es cuál es la equivalencia entre el trióxido de arsénico, que es el valorando, y el tiocianato de potasio, que es el valorante. Para ello debemos tener en cuenta que cada mol de trióxido de arsénico equivale a 2 moles de arseniato, debido a que cada mol de trióxido de arsénico aporta 2 moles de arsénico. Y por otro lado, cada mol de arseniato reacciona con 3 moles de plata. Por lo tanto, un mol de trióxido de arsénico equivale a 6 moles de plata. Por otro lado, un mol de plata reacciona con un mol de tiocianato. Por lo tanto, 6 moles de plata reaccionarán con 6 moles de tiocianato. De estas equivalencias podemos deducir que un mol de trióxido de arsénico equivale a 6 moles de tiocianato. Por lo tanto, el peso del mil equivalente de trióxido de arsénico se calculará como el peso molecular dividido 6.000. Para realizar el cálculo de las pp1000 de trióxido de arsénico, entonces calculamos los 1000 equivalentes de nitrato de plata como volumen por normalidad, le restamos los 1000 equivalentes de tiocianato de potasio, también calculados como volumen por normalidad, y obtenemos de esa forma los 1000 equivalentes de trióxido de arsénico. Al multiplicar por el peso del mil equivalente obtenemos gramos de trióxido de arsénico y multiplicamos por 1000 y dividimos por el peso de alícuota para obtener las pp1000. Si reemplazamos los valores en la ecuación, obtenemos un resultado de 46,29 pp1000 de trióxido de arsénico. Para terminar, queríamos compartir algunas consideraciones acerca del uso de una ecuación en lugar de realizar reglas de 3. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar la ecuación? Por un lado, se redondea el resultado solo al final. Por lo tanto, arrastramos menos error por redondeo. Por otro lado, permite reducir el número de pasos a realizar para resolver el ejercicio y por lo tanto se cometen menos errores. Además, permite presentar todos los datos experimentales juntos, lo cual facilita visualizar con cuántas cifras significativas expresar el resultado final. Además, en métodos de rutina se puede simplificar la ecuación calculando un factor que incluya todas las unidades, por ejemplo, el peso atómico, pesos moleculares, distintos coeficientes y constantes en un solo factor. Y desde el punto de vista docente, la ecuación es más fácil de corregir. Muchas gracias por su atención.